Tenemos a Augusto Calvo. Muchos, si yo digo Augusto Calvo, no saben quién es, pero si digo Tuto, saben quién es. Tuto es un hombre que hace más de 20 años conoció al Señor aquí en la Confra. No solo encontró al Señor, pero también encontró esposa, encontró a la señora de él es hermana mía, entonces somos muy cercanos. Pero Tuto estaba pensando que llevaba casi 5 años sin venir a predicar a Unicentro. Dios lo llevó como misionero hace casi 5 años con la iglesia Vida Bogotá, que es una iglesia hija, nuestra tercera iglesia hija, como Confraternidad Unicentro. Entonces por eso no lo tenemos tan seguido entre nosotros, pero Tuto, que así como el Señor te usó en el primero, te usa en este instante. Gracias, Cuña. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Como decía Olguita, es mucha la alegría, realmente así como indescriptible. Hace 5 años no estaba un domingo en la Confra Unicentro porque pues estaba sirviendo en Vida Bogotá. Fuimos un poquito bombril como Vida Bogotá porque duramos más de 3 años y medio. Nuestra oficina, nuestra sede administrativa fue el Salón 404 de acá, pero los domingos pues obviamente no estaba acá, entonces muchas caras que no veía hace mucho tiempo y me da mucha alegría estar acá. La Confra pues ha sido literalmente casa en todo el sentido para mí. Trabajé acá como pastor de jóvenes 7 años. Ustedes nos enviaron al seminario y con todo y todo nos volvieron a traer, increíble, y de verdad es mucha la emoción estar acá de nuevo en la Confra Unicentro y aprovechar para darle las gracias. Ustedes han sido mamá en todo el sentido de la palabra para Vida Bogotá y el Señor está actuando allá también, muchas personas llegando a Cristo, familias transformadas. Entonces gracias, y que sepan que lo que hace en la Confra Unicentro, ustedes sirviendo, está impactando aún por fuera de la Confra Unicentro en muchos sentidos. Bueno, me dijeron que se viene en una serie de humildad, y cuando me invitaron a compartir el mensaje hoy, uno cuando está planeando lo que va a decir, a uno le han dicho que empezar es muy importante, ¿sí? ¿Qué voy a decir de primero? Entonces, como el mensaje era humildad, yo empecé a pensar como, bueno, y si hablo de los argentinos, y no, pero de pronto hay un argentino, entonces esa ilustración 1 no la hice. Entonces 2, me dijeron, Tuto, que tienes que predicar de la humildad. Entonces dije, pues les voy a contar mi testimonio, pero pues también sonaba como feo, entonces esa tampoco la voy a hacer. Uno cuando habla de la humildad y va un poquito más hacia allá, hacia el fondo de qué es humildad, se parece un poquito, no sé si ustedes han oído como ¿qué se llamará eso? Una adivinanza, se puede decir, un acertijo, esa que dice, si tú me nombras, ya no existo. Entonces ese era el silencio, ¿sí? ¿Alguna vez lo habían escuchado? La humildad, en la medida en que yo quiera mostrar humildad, por definición, es fácil que la humildad desaparezca, ¿sí? Es de una de esas cosas que están en la vida de uno que precisamente requieren que uno no diga que está en la vida de uno. Es algo que se debe notar en la vida de uno, porque en la medida en que lo digas, pues ya no está. Está el famoso dicho ese que dice que si yo no fuera tan humilde sería perfecto, porque tiene que ver es con eso. Es como la humildad va más allá de algo que yo pueda decir. La humildad tiene que ser algo que realmente refleje mi vida en todo el sentido de la palabra. Pero hablando de eso, entonces uno va a la Biblia y uno dice, bueno, ¿quién es el más humilde de la Biblia? Pues bueno, la respuesta fácil, lógica es Jesús. Pero si uno sigue buscando, va al Nuevo Testamento y encuentra un pasaje, encuentra un versículo, que de hecho ustedes lo tienen ahí en sus bosquejos. Se me olvidó cómo decir, aunque vi que ya la repartieron, si alguien no tiene Biblia, puede alzar la mano y le prestan una. También me dijeron que era con carácter devolutivo, entonces, pero bueno, parece que ya todo el mundo tiene. Números 12:3, dice, como lo tienen ahí, si lo quieren buscar, les doy un tiempito para que lo busquen, no es un libro tan común, tan conocido.
El libro de Números es el cuarto libro de la Biblia. Capítulo 12, versículo 3. Dice algo muy especial. Dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Entonces, si uno quiere buscar el segundo más humilde, pues en el ranking Moisés, porque ahí dice, ¿sí? En la Biblia dice que él era el más humilde sobre la tierra. Lo irónico del asunto es que el autor del libro de Números es Moisés. ¿Sí? Y como habíamos dicho, pues en la medida en que uno nombra humildad, pues la humildad, por decirlo así, desaparece. Entonces uno dice, uy, me perdí, ¿sí? O sea, algo no estoy entendiendo cómo es, porque si uno llega y dice que a propósito el hombre más humilde sobre la tierra era Moisés y se da cuenta que el que escribe eso es Moisés, uno dice, aquí hay algo que uno debe raspar un poquito más para ver por qué está ahí eso. Porque creo que además ustedes vienen en una serie, creo que llevan 3 semanas, 3 domingos hablando acerca de la humildad. Y yo estaba revisando un poquito las pasadas predicaciones como para enfocar el tema de una manera mejor, y pues en cada uno de los predicadores que ha estado, pues habla eso, o sea, el que a sí mismo se ensalza será, se me olvidó la segunda parte, sí, ustedes saben más de lo que, no la oí con mucha atención. Entonces uno llega a este pasaje y dice, ¿qué está pasando? Entonces, sí está pasando algo. Y sí hay una forma muy especial de verlo, pero es necesario como alejarnos un poquito, entender el contexto de lo que está pasando para darnos cuenta qué significa esto. Y más que qué significa esto, que creo que es una parte muy importante de cada charla de un domingo, de cada predicación de un domingo, es ¿y yo qué? ¿Sí? O sea, ¿eso para mi vida qué? Pues porque pues Moisés, chévere, pero a Moisés ya no le afecta lo que yo haga o deje de hacer, o lo que yo piense o deje de pensar. La cosa es, ¿y yo qué? ¿Y con Dios qué? ¿Qué me quiere enseñar Dios a través de este pasaje? Entonces, un poco el contexto es, creo que es bastante conocido en la historia de Moisés, en el libro de Éxodo, que Dios lo llama a que libere a su pueblo, que había sido esclavo en Egipto durante unos 400 años, y le dice, Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo. Bueno, y pasan una cantidad de cosas, y llegamos al libro de Números. Había pasado cierta cantidad de tiempo, no mucho, en años, no sé, no podrían haber pasado más de unos 2 o 3 años, y Dios les dice, bueno, ya salimos de Egipto, ya salieron de Egipto, ahora es el momento de entrar a la tierra prometida. O sea, ellos sabían que Dios los había sacado de Egipto para entrar a la tierra prometida. Entonces lo estaban esperando, no era ninguna sorpresa. Pero lo que dice el libro de Números en estos capítulos iniciales es que, y pues de alguna manera uno lo puede pensar que es entendible, es que la situación era complicada. Estaban en el desierto muchas personas, mucho tiempo, y las cosas estaban como difíciles. Las relaciones eran difíciles. Moisés era, no sé si ustedes lo quieren llamar presidente o el gerente o el coordinador de la salida de Egipto a la tierra prometida, era el hombre llamado por Dios para hacerlo. Y Dios hablaba a través de Moisés, Moisés le hablaba al pueblo y así sucesivamente. Y llegamos a este capítulo 11 y al capítulo 12 y encontramos la descripción de 2 de estos acontecimientos en el que las cosas se nota que no van bien. Y en medio de estos acontecimientos encontramos el versículo 3 del capítulo 12. Y Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. En medio de todo esto lo encontramos. Yo sé que más de una vez les han hablado, y los que han estado en escuelitas han tenido literalmente pesadillas con la idea de un quiasmo en el Antiguo Testamento, pero una forma también de hablar del quiasmo es de hablar de una espiral. Yo le pasé a Juan, le pedí el favor que me tuviera una espiral ahí, porque en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento muchas veces la forma en que los hebreos hablaban era un poco así. La idea básica es, hay algo antes, hay algo después en términos de una lectura que estamos haciendo,
Hay algo antes y algo después, pero la conclusión o el punto central no está al final, como sería lo normal para nosotros, ¿sí? Que uno va leyendo y al final está la conclusión. La conclusión está en el centro. Y lo que les voy a mostrar y lo que los invito a que vayamos a mirar es que este versículo 3 está en el centro de dos acontecimientos en los que pasan ciertas cosas y nos llevan a entender por qué Dios le dice a Moisés que escriba. A propósito, Moisés era el hombre más humilde sobre la tierra. Y a partir de esos elementos que vamos a encontrar, podamos mirar ciertas características de la humildad y ciertas características que a veces nos ayudan aún más de qué no es ser humilde. Entonces les pido que me acompañen. Ustedes tienen en sus bosquejos, son 6 reglones, son 6 pasajes. No los vamos a leer todos porque obviamente el tiempo no nos daría, pero vamos a encontrar más o menos algunas similitudes. En el pasaje que va en el capítulo 11, del versículo 4 al 9, voy a leer el 5 y el 6, si ustedes lo quieren buscar. Sé que tenemos una versión diferente, pero pues obviamente la idea general no cambia. En el capítulo 11, versículo 5 dice: ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones, puerros, cebollas y ajos. No vamos a hablar de la dieta, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Entonces esa es una descripción de lo que podemos decir la queja del pueblo a Moisés. Las cosas no andaban bien. Esto es lo que uno puede entender en el relato bíblico es, esta es una descripción de lo que estaba pasando, ¿sí? No fue lo único que pasó, es una descripción de lo que estaba pasando en el pueblo, cómo los ánimos andaban como no muy bien. Eso es del 4 al 9. Del 11, del 10 al 15, vamos a ver una petición de Moisés a Dios. Voy a leer el versículo 11. Dice: Moisés oró al Señor: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? ¿Por qué me niegas tu favor y me obligas a cargar con todo este pueblo? Y el 15 dice: si este es el trato que vas a darme, me harás un favor si me quitas la vida. Así me veré libre de mi desgracia. Y uno dice: uy, pues si las cosas estaban mal entre el pueblo y Moisés, como que entre Moisés y Dios también la cosa andaba como complicada. Uno dice, pues este tipo de oración del hombre más humilde sobre la tierra, ¿sí? Le dice: ¿usted por qué me hace esto, Señor? ¿Sí? O sea, ¿por qué me deja este pueblo? Y encima de todo me los tengo que aguantar. ¿Sabe qué? Si usted me mata, si me quita la vida, me haría un favor. Uno dice: wow, esta cosa está ahí como complicada. Pero ese segundo pasaje, si quieren escribir en la raya, es la petición de Moisés a Dios. El tercer pasaje, que es del capítulo 11, entre el 16 y el 20, voy a leer el 20, dice: sino todo un mes, hasta que les salga por las narices les provoque náuseas, y esto por haber despreciado al Señor que está en medio de ustedes, y por haberle llorado diciendo: ¿por qué tuvimos que salir de Egipto? Del 16 al 20 es la respuesta de Dios a la queja del pueblo. La respuesta de Dios a la queja del pueblo. Entonces vemos esos 3 elementos. En una es la queja del pueblo a Moisés, en otro la petición de Moisés a Dios, y en el siguiente pasaje la respuesta de Dios al pueblo. Ahora entramos al capítulo 12. ¿Se acuerdan que les dije del espiral? Acuérdense que el 3 está en el centro, pero estos espirales no siempre son absolutamente simétricos en la literatura hebrea. En el versículo 1 hay una queja de los hermanos de Moisés porque Moisés tenía una esposa que no era del pueblo judío. En algunas traducciones dice mujer cusita, en otras creo que dice etíope y en otra egipcia. El caso era, Séfora, la esposa de Moisés, no era judía. Y los hermanos, que lo sabían desde hace tiempo, pues obviamente no era noticia nueva, dicen: pero Moisés, ¿por qué tomó una esposa que no es judía? Y empezaron a murmurar contra Moisés. Ahí lo que podemos entender es, ahora es la queja de los hermanos por la esposa de Moisés. ¿Se acuerdan que vamos en quejas? De hecho, el título del sermón hoy es humildad en salsa de quejas, porque todo alrededor pasa con quejas. ¿Cómo se da la humildad en medio de un contexto
de quejas. Del 6 al 8 es la respuesta del Señor a la queja de los hermanos de Moisés. ¿Sí? En el versículo 6, el Señor hablando con Aarón y con Miriam les dice: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Esa es la respuesta de Dios que le da a la queja de los hermanos de Moisés. Y en el versículo 13 al 16 hasta el final del capítulo 12, lo que vemos es cómo Moisés le hace una petición a Dios, pidiéndole que perdone a su hermana por lo que ella hizo. Lo que queremos aquí ver es darnos cuenta cómo tenemos estas 6 características en estos 6 pasajes. Si ustedes ven en la pantalla dice, del 4 al 9, la queja del pueblo a Moisés; del 10 al 15, la petición de Moisés a Dios; del 16 al 20, la respuesta de Dios a la queja del pueblo; en el 1, la queja de los hermanos a Moisés; del 6 al 8, la respuesta del Señor a la queja de los hermanos; y del 13 al 16, la petición de Moisés a Dios. Si se dan cuenta, se repiten los elementos. Hay una queja hacia Moisés, hay una respuesta de parte del Señor y hay una petición de parte de Moisés. Se repiten los 2 elementos. Lo que pasa es que se repiten en 2 escenarios. Uno es un escenario público y el otro es un escenario familiar, privado. Pero en los 2 escenarios sucede lo mismo. Y en la mitad, aunque obviamente cuando leemos no es que lo veamos en la mitad, pero por esta idea de la espiral, en la mitad está el versículo 3. Entonces el versículo 3 dice: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta como, esto lo dice porque es el centro de estos eventos y porque los que leyeron y vivieron originalmente esta experiencia se dieron cuenta por qué Dios estaba diciendo que Moisés era el hombre más humilde. Y ahora nos toca a nosotros, un poquito de años después, 3.500 años después más o menos, mirar por qué. ¿Por qué en medio de estos 2 eventos, de quejas, de peleas, de situaciones difíciles, de situaciones y relaciones tirantes, de un problema público, él como presidente llamado por Dios para sacar al pueblo, pero también un problema privado, familiar, con sus propios hermanos, cómo en medio de esos 2 ambientes hay características que nos están diciendo que Moisés era el hombre más humilde? Entonces, nos toca ir rápido en el sentido de cuáles eran esas características, y al mismo tiempo lo que voy a hacer es, entonces, si estas son las características de alguien humilde, entonces, ¿cuáles son las características de alguien que no es humilde? Para que podamos entender. Entonces, encontré al menos 6, posiblemente hay más, pero encontré al menos 6. La primera característica de una persona humilde es que tiene conflicto alrededor por actuar correctamente. Esto es clave. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a pensar que en la medida en que yo actúe correctamente, en la medida en que yo haga las cosas correctamente ante Dios, pues no voy a tener conflicto. Pero lo que vemos en estos 6 pasajes que conforman las 2 partes de la espiral, las 2 partes de la estructura espejo, en fin, lo que vemos es que todo lo contrario. Moisés en estos escenarios no hizo nada en contra de Dios, pero tenía conflicto por hacer las cosas correctamente. Una cosa importante acá es la Biblia, y por eso la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia no nos esconde que Moisés sí se equivocó varias veces, ¿sí? Dios no está buscando perfección, está buscando realidad. Pero en estos 2 elementos, Moisés no actuó incorrectamente. Hizo lo que Dios le estaba diciendo que hiciera y recibió quejas por eso. Pero entonces la primera característica que encontramos es precisamente que una persona humilde tiene conflictos por actuar correctamente. La segunda es,
escucha lo que las personas tienen en contra, pero no responde inmediatamente. Yo siempre pienso cuando redacté esto, mirando lo que cómo Moisés había reaccionado, yo digo, Dios mío, en el tráfico de Bogotá, ¿uno cómo hace esto? ¿Sí? ¿Uno cómo puede escuchar las quejas del otro sin responder inmediatamente con el mismo tamaño de piedra, ¿no? Más o menos, porque eso es lo que nos pasa. Pero una característica que vemos de Moisés es que las quejas vinieron a él, no eran unas quejas justificadas porque él estaba haciendo lo que Dios le dijo, pero el relato en las dos ocasiones, Moisés no responde directamente. Moisés hace lo que sería la tercera característica, que es, va a Dios y expone su caso, espera que Dios sea su defensa. Y uno dice, sí, ahí ya la cosa se empieza a poner como, ¿cómo hago para aceptar conflicto por actuar correctamente? Encima de todo por escuchar unas quejas que no son necesariamente justificadas y que encima de todo no respondo, sino que voy a Dios diciendo, tú eres mi defensa, tú eres el que va a salir a poner la cara por lo que está sucediendo, porque lo que yo hice fue hacer lo que tú me dijiste que hiciera. Entonces, tercera característica. La cuarta característica es, y yo creo que este es un punto central, desecha su falso orgullo y actúa en favor de los otros. Todos nos reímos, pero al mismo tiempo sufrimos cuando vemos cosas en las noticias como el famoso, es que usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Y Moisés podría haber dicho eso, es que ustedes no saben, no acaban de oír el regaño. Dios dijo que conmigo ni como con los profetas, porque los profetas es alrededor de visiones y sueños. Conmigo habla cara a cara. Vuélvame a molestar y... ¿sí? Usted no sabe quién soy yo. Pero Moisés desecha su falso orgullo y creo que es uno de los puntos centrales en términos de la humildad, que estos pasajes nos sacan a la superficie. El quinto, no se venga ni aprovecha su posición, que va en la misma sintonía del anterior. Pero nosotros, en nuestra humanidad, no más en la forma en que nos presentamos ante otras personas, queremos dejar en claro cuál es mi posición. Y queremos dejar en claro, por decirlo gráficamente, yo estoy acá, tú estás acá. Mi posición es diferente. Y cuando vemos las características de una persona humilde en estos pasajes que hablan de Moisés, es todo lo contrario. Él dice más bien, yo acá, tú allá. Tú eres tan importante que tus quejas ni siquiera te las voy a responder yo. Tengo que ir primero a Dios para que Él sea el que las responda. No soy yo, no es mi posición la que lo logra. Y la quinta es acepta la voluntad de Dios. Acepta la voluntad de Dios. Yo quiero estas mismas 6, porque no es que cambien, ponerlas entonces ahora, y creo que acá es el punto del que las hablaba al principio. Miren, nosotros podemos hablar mucho de la Biblia, de Moisés, leer estos versículos, entenderlos, estudiarlos, sí, hasta podríamos sacarlos acá en hebreo, pero en últimas, la Biblia, Dios a través de la Biblia quiere que lo conozcamos más y en la medida en que lo conozcamos, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de pensar, nuestra conducta cambia. Entonces, listo, ya sacamos estas 6 características de Moisés. Salieron del texto, entendimos por qué el versículo 3 está en la mitad de todos estos escenarios del público, del privado, pero ahora, si yo no permito que el texto me hable a mí, pues nos quedamos en la mitad, y en la mitad que Dios quiere que no nos quedemos en esa mitad. Entonces tenemos que pasarlo a nosotros, tenemos que personalizarlo y empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué hace una persona que no es humilde? Y acá nos toca un poquito, es como empezar a hacer chulitos a ver si a mí me pasa. Y si me pasa, pues empezar a mirar cómo
voy a ir a Dios para que Él lo cambie. Entonces miremos esta lista de cosas. Si alguno no marca ningún chulito de que si es humilde, pues no cuente porque pues daña la humildad, ¿sí? O sea, si usted salió acá free, pues chévere. Lo primero, actúo como los demás para evitar conflictos. Yo sé que algo está mal, yo sé que algo no se debería hacer, yo sé que de pronto esto es ilegal o inmoral, es antibíblico, pero yo mejor, como diríamos acá, como callado. Yo mejor no digo nada, porque quiero evitar el conflicto. Irónicamente, a veces pensamos que actuamos humildemente al hacerlo. Si yo evito el conflicto, estoy actuando humildemente. Irónicamente, Moisés, estas características vienen en medio de las quejas, pero por actuar correctamente, obviamente. El conflicto no es yo hice algo mal y monto la pelea, no. Yo estoy haciendo las cosas, me estoy esforzando por hacer las cosas como es. Y en medio de eso surgen asuntos en donde yo no debo quedarme callado. Lo segundo, pienso que primero yo, segundo yo y tercero yo. Moisés fue con sus quejas, con su humanidad a Dios, pero ante las personas, él terminó pensando primero en los otros que en él mismo. Si tú te estás sintiendo que demasiadas veces estás pensando en los tuyos y en ti mismo, ojo, algo está pasando. Reclamar justicia para mí mismo es parte de lo que no significa ser humilde. Y esta para mí es central. Lo que Dios dice y lo que la Biblia enseña, si acaso es una opinión para mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Un amigo me dijo que vive en otra ciudad, claro que acá en Bogotá es como parecido. Dijo, acá en esta ciudad, los pares en tránsito, los pares es como si no existieran. Y los semáforos, si acaso, son sugerencias. ¿Sí? O sea, el semáforo le pone en rojo y una sugerencia de que pare. Pero a veces nosotros hacemos eso con la Biblia, con lo que enseña la Biblia, con lo que dice la Biblia, con lo que enseña Dios. Lo que Dios dice, lo que la Biblia enseña, si acaso para mí es eso, una sugerencia entre las diferentes voces que yo escucho. Entonces, parte de la idea es, o sea, si Dios dice que eso es pecado, punto. Si Dios dice que yo debo hacer esto, lo debo hacer, punto. Si yo he escuchado, si yo he aprendido que no debería hacer esto o que no debería hacer lo otro, listo, es así. Yo no estoy diciendo que sea fácil, lo que estoy diciendo es que si ni siquiera empezamos a pensarlo, pues no lo vamos a hacer. Si mi opinión y mi conveniencia tienen el mismo peso que la opinión de Dios, estamos en serios problemas. La cuarta, si no acepto la mentira en la que vivo y solo pienso en el bienestar mío y de aquellos que me interesan. La humildad, como es el antónimo del orgullo, está muy cercano de la mentira. Y yo me creo las mentiras en las que vivo y empiezo a construir un falso sentido de orgullo que evita que yo pueda aceptar y pensar en otros como más importantes que yo. Y el sexto que tenemos acá, el quinto, si tomo venganza y aprovecho mi posición para por debajear a los demás. Esto debajear es una palabra muy colombiana. Muchas veces en nuestra vida el problema no está en lo que hacemos o en lo que dejamos de hacer. El problema está en las consecuencias. Pero nosotros aprovechamos nuestra posición, nuestro conocimiento, nuestro poder económico, en fin, para evitar las consecuencias. Y de esa manera quitamos, por debajeamos a las otras personas.
Un amigo me contó una experiencia que tuvo y se me hace que es un ejemplo muy diciente de cómo nosotros pensamos. Él tiene una moto. Él iba en la moto, una persona no paró y él terminó estrellándose contra esa persona. La otra persona aceptó que fue su culpa, ¿sí? O sea, palabras más, palabras menos, dijo: yo acepto que la culpa de este accidente es 100% mía. Entonces, este amigo fue y cotizó cuánto costaba el arreglo de su moto y le dio el valor a la persona. Y le dijo: mire, cuesta tanto. Y la persona le dijo: listo, yo le doy la mitad. Y uno dice: pero si yo acepté el 100% de la culpa, ¿por qué ahora voy a asumir el 50% de la reparación? Pero el pensamiento de esta persona es claro, como yo voy en carro, soy mayor, este es menor, va en moto, yo estoy en esta posición, esta persona está en esta posición, y antes debería era agradecer que yo respondo por algo. Nuestra vida debe cambiar su forma de pensar para que pueda cambiar nuestra forma de actuar. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. La humildad a la que Dios nos llama nos exige que actuemos correctamente y que ese falso sentido de orgullo salga de nuestra vida. Yo tengo que actuar de una manera específica porque Dios me muestra que esa es la manera en la que debo actuar. Y no sé si sirve de resumen o en términos acumulativos, pero una parte grande de darme cuenta que yo no estoy actuando humildemente es que soy tan orgulloso que no puedo aceptar la soberanía de Dios en mi vida. Aceptar la soberanía de Dios tiene que ver con el hecho de aceptar que Dios es el dueño de mi vida. En la medida en que Dios es el dueño de mi vida, pues Dios decide en mi vida. Yo una vez leí en alguna literatura y realmente me pareció, pues para mí fue como chocante, pero en el buen sentido. Dijo: mira, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo que en últimas estás haciendo, y acá hay varios abogados que van a decir no haga eso nunca, es que a ti Dios te entrega una hoja en blanco y tú se la firmas y permites que Dios escriba lo que va a ir arriba, pero tú ya firmaste. ¿Cierto, abogados, que eso uno no lo hace en la vida real? Uno no firma nada. Pero con Dios, aceptar la soberanía de Dios es eso. ¿Pero por qué? Pues porque Dios sí me puede ofrecer lo mejor para mi vida, pero eso es un paso dificilísimo, es entregar la propiedad de quién soy, y eso no es fácil de hacer. Viendo todo esto, y para terminar, vamos a ver un video. El video es de una película que se llama El vuelo. Según entiendo, es una historia real, y en esta película el capitán Whittaker, el tipo tiene una vida más, no sé, degenerada no puede ser. El tipo es alcohólico, drogadicto, mujeriego, tiene varios matrimonios encima, terrible. Pero en este vuelo específico que él va en el avión tiene un percance 100% mecánico. Y la acción de este capitán salva la vida de la mayoría de personas. Es heroico, increíble y nunca visto lo que él hizo. Pero en todo caso se lleva a cabo una investigación y en la investigación encuentran unas botellas de vodka en la basura del avión. Pero lo que pasa era que nadie todavía se había hecho el servicio de repartir bebidas porque el vuelo había estado muy turbulento. Y bueno, y después que empezó el accidente, pues menos. Pero encontraron estas 2 botellas desocupadas y empiezan la investigación de quién tomó. Y los abogados en esta historia logran que, aunque él en una muestra de sangre sale con alcohol, logran por algún tecnicismo quitar la validez de esa prueba y solamente queda una persona, que además es una azafata, que murió en el accidente como la única que tenía algún nivel de alcohol en su sangre. Él lo único que tenía que hacer
era decir, sí, yo creo que ella se las tomó y listo. Pero miremos qué pasa. Para que podamos ver todo, está como un poco cortado, pero miremos. By inverting the plane, Captain Whitaker arrested the descent and allowed the aircraft to level off, enabling him to glide the aircraft away from any populated areas and allowing him to execute a forced landing in an open field. Your opinion that Caterina Marquez drank those 2 bottles of vodka on the plane? I'm sorry, Mr. Whitaker, I couldn't hear you. What did you say? I said, God help me. Yes, well, however, is it your opinion? It's my opinion. Trina did not drink that vodka. Excuse me, Mr. Whitaker? She saved the boy's life. That's... Could you speak louder, Captain Trina Whitaker? Marquez did not drink the vodka. Because I drank the vodka. I drank the vodka bottles on the plane. Captain Whitaker, on the 3 nights before the accident, October 11th... October 11th, October 12th, and 13th, and 14th, I was intoxicated. I drank all of those days. I drank in excess. Because I'm an alcoholic. That was it. I was finished. I was done. It was as if I had reached my lifelong limit of lies. I could not tell one more lie. And maybe I'm a sucker. Because if I had told just one more lie, I could have walked away from all that mess. Kept my wings, kept my false sense of pride. And more importantly, I could have avoided being locked up in here with all you nice folks for the last 13 months. But I'm here. And I'll be here for at least the next 4 or 5 years. And that's fair. I betrayed the public trust. I did. That's how the judge explained it to me. I had betrayed the public trust. The FAA, they took away my pilot's license. And that's fair. My chances of ever flying again are slim to none. And I accept that. I've had a lot of time to think about it, all of it. Been doing some writing. I wrote letters to each of the families that had lost loved ones. And some of them were able to hear my apology. Some of them never will. I also apologize to all the people that tried to help me along the way, but I couldn't or wouldn't listen. People like my wife, you know, my ex-wife, my son. And again, like I said, you know, some of them will never forgive me. Some of them will. But at least I'm sober. I thank God for that. I'm grateful for that. And this is going to sound real stupid coming from a man who's locked up in prison. But for the first time in my life, I'm free. And this essay, the essay that I have to write, it's called The Most Fascinating Person That I've Never Met. Este hombre de la escena final es el hijo, del cual él había estado separado por muchos años en su vida.
El falso sentido de orgullo evitaba que este hombre actuara humildemente. La humildad no es un sentimiento, la humildad no es una virtud, la humildad es una decisión en la que tú abandonas tu falso sentido de orgullo y permites que Dios tome el control de tu vida. Llevamos 4 semanas hablando de la humildad y posiblemente algunos han tomado pasos en términos de ser humildes. De pronto algunos no. Pero si tú sigues acariciando, abrazando ese falso sentido de orgullo, te estás alejando de la humildad que Dios presenta en su palabra y estás perdiéndote el tipo de relación que Él quiere tener contigo, como lo tuvo con Moisés. Moisés no fue perfecto, fue real. Y podemos encontrar a Moisés yendo a Dios, permitiendo que Dios sea su defensa, asumiendo sus responsabilidades, como vemos en estas escenas, aun aunque las consecuencias sean muy difíciles. La única manera en la que tú puedes ser libre es siendo humilde, porque en la humildad reconoces que necesitas a Cristo en tu vida, que no puedes solo, que no puedes sola, que no puedes seguir así. No permitas que eso siga sucediendo. Vamos a orar y en medio de la oración quiero que ustedes tengan la oportunidad de decirle a Dios que no quieren que las cosas sigan así, que realmente quieren aprender qué significa ser humilde, qué significa entregar realmente su vida, qué significa dejar el orgullo a un lado. Y lo que vamos a hacer es, van a tener 30, 40 segundos en los que ustedes van a hablar con Dios y le van a decir lo que ustedes necesiten decirle a Dios. Y yo termino con una oración. Señor, yo quiero ser humilde, pero mi propio yo me impide reconocer que te necesito. Mi orgullo se interpone entre lo que tú quieres hacer en mi vida y lo que hago. Señor, gracias por tu palabra, gracias por personajes tan reales, en situaciones tan reales como Moisés, que nos muestran que tú estás ahí para defendernos, que tú estás ahí para hablar con nosotros, para actuar en favor de nosotros, en la medida en que dependamos de ti, en la medida en que seamos humildes. Señor, gracias, y te pido por cada una de las personas aquí presentes, que les des el valor de quitar de sus vidas, de permitir que tú entres y quites de sus vidas el falso orgullo que está impidiendo que tú actúes como quieres hacerlo en sus vidas. Te doy gracias, oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.